Dentro del compartimiento visceral, ¿okay? Vamos a tener unas glándulas endocrinas como la tiroides y la paratiroides. Son glándulas que tienen una función, como les digo, de la parte endocrina. Tenemos entonces la tiroides, que es la mayor de las glándulas endocrinas que se encuentran en el compartimento visceral. Una glándula que controla el metabolismo celular. ¿Okay? Está hecha para eso, esa es su función. Produce las llamadas hormonas tiroideas y también la calcitonina, que es de menos importancia, pero aquí las hormonas más importantes son las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, o sea, triotironina y tetraiodtironina, como se llaman estas hormonas. Como les digo, su función tiene que ver con la parte metabólica, ¿no? Aumenta y disminuye el metabolismo celular. Y el equilibrio de su función mantiene el equilibrio del metabolismo celular. ¿Okay? Gracias a la función, a la producción de estas hormonas tiroideas. ¿Bien? También, por supuesto, es asiento como cualquier órgano de cualquier tipo de patología, bien sean tumorales, tanto benignas como malignas, o inflamatorias, y también metabólicas por su función. ¿Okay? De modo que si funciona más de la cuenta, se pierde el mecanismo regulador. Esta glándula va a producir exceso de hormonas tiroideas que conduce a una patología conocida como hiperparatiroidismo, el cual el metabolismo celular está totalmente acelerado. Todas las células del cuerpo van a funcionar más de lo normal. ¿Okay? Y lo contrario, que es el hipotiroidismo, es cuando esta glándula trabaja menos, o sea, secreta menos hormonas de las que normalmente debe secretar. Entonces el paciente entra en lo contrario, ¿no? Una disminución del metabolismo celular a nivel generalizado, y eso pues todas las alteraciones que tienen que ver con esta condición. ¿Okay? Bien, entonces se cuenta que es una glándula pues, que tiene que ver con todo. El metabolismo celular tiene que ver con toda la parte interna. Bien, y además de eso es asiento de tumores que son frecuentes, tanto los benignos como los malignos. Bien sean nódulos tiroideos benignos o nódulos cancerígenos dentro de esta glándula. Bien, entonces una glándula que se ubica en el compartimento central en relación con la tráquea. O sea, es como que arropara la tráquea. Un órgano que tiene forma de mariposa, con un punto central que se llama istmo, que une un lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Y estos elementos, pues, prácticamente arropan la parte alta de la tráquea. Y el istmo que las une se ubica más o menos a nivel del segundo tercer cartílago traqueal. ¿Okay? Bien, es una visión frontal, una visión anterior de ella, en la cual, pues, se ve en amarillo la glándula. Una glándula que pesa aproximadamente unos 30 gramos. Aquí se ve aumentada de volumen. Realmente ella no en proporción con respecto a la laringe y la tráquea que vemos aquí, pues no es tan grande, es mucho más pequeñita, ¿no? Sus medidas de sus lóbulos son unos 3 por 4 por 1 centímetro, más o menos ese es los diámetros, y un istmo que no sobrepasa los 2 milímetros de espesor. ¿Okay? Y al trasluz vemos cuatro sombras ovoideas pequeñas que representan las glándulas paratiroides, que están justo por detrás de esta glándula tiroides. Y esto que está aquí representa un tumor importante, esta glándula, porque es asiento pues, de esta serie de tumores propios de la glándula tiroides. En ese cuenta aquí vemos una paciente que hace somatoría cirugía por aumento de volumen de la glándula tiroides, lo que se conoce como bocio. Bocio es aumento de volumen de la glándula tiroides por encima de sus valores normales. Normalmente la glándula pues, no tiene por qué verse ni tocarse porque es muy pequeña, no se palpa ni tampoco se ve. En esta paciente prácticamente está formado el relieve de la glándula aumentada de volumen. Esto es un bocio. Miren cómo la podemos apreciar a simple vista. ¿Okay? Ha crecido tanto que ha hecho un relieve sobre las estructuras del cuello. ¿Okay? Y conservando la forma de mariposa que tiene ella. El lóbulo derecho va muy aumentado de volumen, el lóbulo izquierdo también muy aumentado de volumen y el istmo que las une a las dos. ¿Okay? Ahí más o menos es la sombra de esta glándula que está aumentado de volumen. En condiciones normales no tiene por qué verse, ¿okay? Ni palparse, muy pequeña. Esta es otra paciente, miren aquí en la visión central, miren, tamaño de la glándula. ¿Okay? Okay. Esta glándula, el ducto embrionario, nace en la base de la lengua, lo que será luego la base de la lengua, en la faringe primitiva. ¿Okay? Entonces se producen, estas células migran a través de un conducto que se llama el conducto tiroglofo, ¿no? Es una especie de tubo cilíndrico, epitelial, que va a seguir, las células tiroideas van a migrar a través de este tubo
y al final se ubican por delante de la tráquea. Después ese tubo degenera, que desaparece, se quedan las células, simplemente sirvió para dirigir la migración de estas células tiroideas desde la base de la lengua hasta la parte anterior de la tráquea y después degenera ese conducto. Entonces, por supuesto, las células quedaron ahí y formarán la tiroides, pero si por alguna razón persiste el conducto, se forman unos quistes llamados quistes del conducto tiroglosal, que se va a ubicar desde el agujero ciego, que es el punto ahí donde está el límite entre los dos tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior, y la tiroides pasando por el hioide, ¿ok? Entonces viene aquí, en condiciones embrionarias, desde la base, desde el agujero ciego, se forma este conducto siguiendo el hioide hasta la glándula, ¿ok? Entonces, si no desaparece en el momento embrionario esto, se forma este conducto, que es el conducto tirogloso. Forman quistes del conducto tirogloso. Esa es una aplicación de la embriología de esto, ¿no? Entonces, como remanente de este conducto tirogloso, muchas veces aparece un lóbulo central, que es el lóbulo piramidal, ¿eh? Que puede tener un trayecto tan largo como desde la base de la lengua hasta la tiroides, hasta el punto central de la tiroides, o simplemente, que es lo que mayormente ocurre, más o menos el 50% de los casos que ocurre esto, que queda un lóbulo piramidal, llamado lóbulo piramidal o pirámide del Alouette, que es como se conoce también. ¿Okay? Entonces la ubicación, cara anterior del cuello, claro que va desde C5 hasta T1, profunda del esternocleidomastoideo y esternocleidoideo, por supuesto, porque están por detrás de los músculos pretiroideos, los llamados músculos infrayoideos, ¿verdad? Y por supuesto por detrás de la capa media que envuelve estos músculos. Anterolateral a la laringe y a la tráquea. Específicamente, su istmo se ubica entre el segundo y tercer anillo traqueal. Aquí lo estamos viendo, se cuenta la forma que tiene, el istmo que los une, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Miren cómo guardan relación con la carótida, su cara posterior. Aquí lo vemos, bastante aumentado volumen, por supuesto. Este es el lóbulo piramidal, que se ve en el 50% de los casos, que es un remanente de ese conducto tirogloso. O sea, al final, las células no terminaron de completamente, se quedaron hasta aquí. Y ahí se formó ese lóbulo piramidal. Bien, su cápsula, esta víscera está tapizada por una cápsula propia. Como todas las cápsulas de los órganos, pues está formada por tejido conectivo denso tipo colágeno, ¿okay? Que la envuelve completamente y que forma su lóbulo, se hace una trama una especie de enrejado donde se ubican las unidades funcionales de esta glándula, los llamados folículos, ¿okay? Eso lo van a ver mejor en micro. Está unido al cartílago cricoides y a los anillos traqueales por el ligamento de Berry. Es un espesamiento de esta cápsula que lo une a la tráquea, específicamente a la tráquea. Entonces, de modo que la glándula está ahí y la única manera es de separarle la tráquea, que uno corte con el bisturí ese ligamento, pues ese espesamiento de la cápsula que está ahí, el conectivo denso. Entonces uno le da con el bisturí y va separando la glándula de la tráquea, o sea que está íntimamente unida a la tráquea. De modo que si el paciente desglute, al moverse en la columna de laringotraqueal, también se mueve la tiroides. Y eso es una... Tratamos de tocar justo al lado de la tráquea, esa zona mandamos a tragar al paciente, y cuando se eleva y desciende la columna laringotraqueal, también tiene que subir y descender la glándula tiroides, de modo que si está más por encima, aumentado volumen por encima de su tamaño normal, lo podemos palpar entre los dedos, ¿ok? Para eso sirve entonces esta particularidad de esta relación directa de la tráquea, de la glándula tiroides con la tráquea, ¿ok? Entonces esa cápsula envuelve a toda la víscera y un espesamiento de ella misma la fija a la tráquea. Es el llamado ligamento de Berry. Bien, aquí lo vemos, se cuenta que aquí tenemos la tráquea en el fondo y estas pinzas han retraído hacia afuera la glándula para ver su aspecto posterior, y esto es el ligamento de Berry, no sé si lo ven en la flecha, ¿verdad? Esto es el ligamento de Berry que une a la cápsula de la glándula con la tráquea. ¿Bien? Ahí está, muy bien. En relación con unas estructuras que llegan atrás, como son las glándulas paratiroides y el nervio laríngeo recurrente que pasa entre ellos, ¿no? Es importante desde el punto de vista quirúrgico, cuando está operando una glándula tiroides, que si no tiene cuidado a la hora de separar la tráquea
de separar la glándula tiroides de la tráquea, podemos lesionar al nervio laríngeo de ese mismo lado o a las paratiroides. ¿Okay? Y las paratiroides son importantes porque ellas controlan el metabolismo del calcio. ¿Okay? En sangre son muy importantes, por suerte son 4. ¿Okay? Entonces, ten en cuenta esta relación que guarda entonces la glándula con estas estructuras en la parte posterior. El nervio laríngeo recurrente y las glándulas paratiroides. Bien. Como toda víscera, o toda víscera no, pero como todo órgano endocrino, está muy vascularizada. ¿Okay? Una glándula muy vascularizada. ¿Okay? Por dentro de su cápsula propia. Existe por fuera de la cápsula propia una cápsula que se llama cápsula falsa o quirúrgica, que no es más que una derivación de la capa media. Sería la capa visceral de la capa media de la porosidad profunda. Esa es la llamada falsa cápsula, una cápsula que permite un plano de clivaje y uno puede disecar la glándula y separarla de la pared. ¿Okay? Se usa para cirugía. Uno usa esta particularidad para abordar la glándula sin producir sangrado importante. ¿Okay? Entonces, la irrigación está por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, como vimos hace rato. Es una rama anterior y posterior e irriga en el polo superior de la glándula, esta glándula tiroidea superior. Y la arteria tiroidea media, que es una rama de la arteria subclavia, ¿bien? Que aborda la glándula por el polo inferior. También existe en un porcentaje muy pequeño, me tengo que jurar que menos de 10%, la arteria tiroidea media o tiroidea IMA, que es rama del arco aórtico o del tronco brachiocefálico arterial, ¿okay? Y que va a irrigar la zona del istmo. Hasta ahí llega esta arteria tiroidea IMA o media. Entonces tenemos arteria tiroidea superior, tiroidea inferior y la tiroidea IMA cuando existe. ¿Okay? Bien. Y tenemos entonces la irrigación del polo superior dada por la tiroidea superior. ¿Okay? No vemos muy bien aquí la tiroidea inferior, pero la estamos viendo aquí, rama de la subclavia, una arteria mucho más profunda. Si la vemos aquí en particular. Ok, aquí la vemos. Esta es la arteria tiroidea inferior. Ok. Rama del tronco tirocervical de la subclavia. Ella pasa por detrás del paquete carotidio. Esta arteria es profunda. Ok. Esta arteria atraviesa la fascia prevertebral y después busca, siempre por detrás, en profundidad a la carótida, se bifurca en 2 ramas, a través del cual pasa el nervio laríngeo recurrente en un porcentaje bastante alto en los casos, ¿okay? Para llegar a la glándula, la parte inferior de la glándula. Y además de eso también a las paratiroides. La parte más alta de esta tiroidea inferior está a nivel de cricoides, como vimos en la clase de cuello superficial, la parte bioscópica. O sea, la parte más alta de esa arteria llega hasta el cricoide y después desciende para buscar el polo inferior de la glándula. Y la particularidad es que la arteria está en profundidad. O sea, atraviesa la fascia prevertebral para llegar al polo inferior de la glándula tiroides. Bien, disculpen. Dense cuenta aquí arriba, vemos la rama externa del laríngeo superior, buscando al músculo cricotiroideo, que yo les mencionaba hace rato. Bien. Están los 2 laringios, en la rama externa del laríngeo superior y el laríngeo inferior o recurrente, rama del vago. ¿Okay? Esta es una visión posterior de todo esto. Aquí tenemos la faringe, la unión cricofaringea, el esófago, ¿okay? La glándula tiroides y atrás de ella estas 4 cositas pequeñas que son del tamaño de una lenteja, en unos 3 gramos, 3 a 6 gramos más o menos, que se ubica por detrás de la glándula tiroides, de los lóbulos en la cara posterior del lóbulo de tiroides, de cada lado, ¿no? Son 4 en total, en la mayoría de los casos. Ok, el drenaje venoso se da a través de pares de venas, las venas tiroideas superiores, que siguen como satélite a la arteria tiroidea superior, y por supuesto va a drenar directamente en la vena yugular interna. En algunos casos forma un tronco tirolingofacial, con la fascia lingual, ¿okay? Que entra al triángulo carotídeo, como lo vimos en el triángulo del cuello, en la clase de cuello superficial. Una vena tiroidea media, que drena la parte media de los lóbulos y desemboca directamente en la yugular interna. ¿Okay? Esta vena, pues, se cuenta que es lateral, netamente lateral, pasa por delante de la carótida para desembocar en la vena yugular interna. Y la vena tiroidea inferior, que ella va en sentido descendente, ¿okay? Buscando al confluente de las venas brachiocefálicas. Ahí drena este sistema venoso. Vamos a verlo aquí. Se cuenta la vena tiroidea superior, drenando el polo superior, la tiroidea media, que va directamente hacia un lado,
y la tiroidea inferior, la vena tiroidea inferior, ¿okay? Que va directamente a las venas brachiocefálicas. Dese cuenta que la vena tiroidea inferior no es satélite de la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Va directamente en la parte del istmo, la parte inferior de los lóbulos y el istmo, a drenar directamente al sistema brachiocefálico, a las venas brachiocefálicas, ¿ok? Bien, la única aquí que tiene una satélite es la arteria tiroidea superior, a través de la vena tiroidea superior, ¿ok? Pero las otras venas no tienen satélites. La otra vena, pues, simplemente drenan. Cuando existe una tiroidea, pudiésemos decir que estas son satélites, pero es muy poco frecuente la arteria tiroidea, ¿me oyeron? Bien. Es importante recordar eso del drenaje venoso, pues esas venas no tienen unas válvulas, por lo tanto, son capaces de producir sangrados importantes, que incluso pueden matar al paciente por un sangrado en cuello. Un hematoma en cuello, después de una cirugía de esta, puede tranquilamente matar al paciente, ¿okay? Por aumento de volumen del compartimiento central, disminución del drenaje linfático y venoso, y de esta forma producir un edema de glotis. Eso es peligroso. Hay que recordar que esta vena hay que tener mucho cuidado cuando uno está operando, no lesionarla y ligarla muy bien, ¿okay? El drenaje linfático, la linfa drena, en primer lugar, de los ganglios profundos, va a drenar a los ganglios que están dentro del compartimento central del cuello, bien, del compartimento visceral, que son los prelaringios, los pretraquiales y los paratraquiales, ¿okay? Los prelaringios que están justo a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿okay? Y los pretraquiales justo por delante de la tráquea, y los paratraquiales, que son los que siguen a los nervios laríneos recurrentes, ¿okay? Paralelos a la tráquea. Y después de estos grupos van a ir a los grupos cervicales profundos, yugulares, superior, medio e inferior, ¿okay? A cualquiera de los tres grupos puede ir este grupo de linfáticos, ¿okay? Es la forma como drenan. De la glándula tiroides va a drenar a los ganglios laterales, yugulares superiores, medios e inferiores. Pero en primer lugar a los ganglios centrales, ¿ok? Y de esos ganglios centrales van a ir a los ganglios laterales, que son los llamados yugulares, superior, medio e inferior. Esto es importante cuando hablamos de cáncer de tiroides, porque el primer sitio donde hacen metástasis estos cánceres de tiroides son a los ganglios linfáticos del cuello y siguen esa misma dirección, ¿ok? Raramente pasan directamente a las cadenas yugulares si no han pasado por los grupos centrales. ¿Bien? Ok. Inervación de la glándula a través de los ganglios simpáticos. Recuerden que las vísceras están inervadas por el simpático y el parasimpático. Vísceras, pues, todas las vísceras. Es una característica del sistema autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático, que son los que dan inervación a las vísceras. Entonces, los ganglios simpáticos cervicales superior, medio e inferior, ¿okay? Son vasomotores, no secretomotores, los simpáticos, ¿ok? Orientación clínica. Glándula tiroides tópica, en ese trayecto que vimos hace rato en la línea media, desde la base de la lengua hasta el sitio donde está la tiroides, por delante de la tráquea, podemos encontrar tiroides ectópicas, o sea, células que se quedaron en el camino de migración durante la etapa embrionaria y no llegaron al sitio ortotópico. Entonces se llaman tejido tiroideo ectópico, siempre en la línea media, ¿ok? Entonces es importante un término que se llama tiroidectomía, que es la cirugía de la glándula tiroides, es resecar la glándula tiroides. Entonces, para la cirugía de la glándula tiroides es muy importante manejar todo esto que les he mencionado sobre la anatomía, porque cualquiera de las estructuras en relación con ella son de una gran morbilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier lesión, cualquier estructura va a conducir a trastornos clínicos importantes. Por ejemplo, si yo lesiono el nervio laríngeo recurrente de ese lado, la cuerda vocal de ese lado se paraliza y el paciente va a hacer disfonía. Si por alguna razón se lesionan los dos nervios laríneos recurrentes, el paciente puede cerrarse de la glotis y puede morir asfixiado. Entonces hay que abrirle la tráquea y hacer una traqueostomía de urgencia. En este tipo de cirugía hay que tener mucho cuidado. Si lesiona las glándulas paratiroides, puede este paciente tener problemas para controlar los niveles de calcio en sangre y eso puede llegar a ser muy grave, ¿ok? Todas estas cosas son importantes. Por supuesto, los hematomas en el cuello son muy peligrosos. Por eso hay que tener en cuenta la ubicación de estos vasos para evitar sangrados y hematomas que pueden matar al paciente también. Ok, las paratiroides, generalidades de ellas,
producción de la llamada hormona paratormona, se llama esta hormona, que produce esta glándula paratiroides, y que tiene que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo, específicamente el calcio. Usualmente son 4 glándulas, como les dije, pequeñitas, se están en la cara posterior de la glándula tiroides, y el único problema es que son irrigadas por una sola arterita, que viene generalmente de la tiroidea inferior o una combinación entre la tiroidea superior e inferior, estas 4 glándulas. De modo que a veces pues es difícil conservar la irrigación cuando se está disecando en una cirugía. El problema es que si disecas o lesionas las 4 glándulas, el paciente puede quedar hipocalcémico. Bien, porque la paratormona tiene como función tratar de mantener el calcio por encima, ¿ok? Elevar los valores de calcio. Van a actuar sobre los osteoclastos, por ejemplo. No sé si se recuerdan esa célula, una célula multinuclear que está en el hueso, que se activa gracias a esta paratormona. De modo que pueda liberar ese calcio que se encuentra en los huesos, liberarlo de forma iónica, y esto mantiene los niveles de sangre, perdón, los niveles de calcio en sangre normales, porque este es un ion, el calcio, necesario para la contracción muscular y para la transmisión nerviosa. O sea, es un elemento vital ahí, ¿ok? De modo que si este paciente se lesiona las 4 paratiroides, puede quedar, incluso puede estar en riesgo la vida del paciente si no recibe de manera exógena y a dosis altas calcio todos los días durante toda su vida. Por eso es tan importante tener en cuenta estas paratiroides cuando uno está operando a un paciente con un problema tiroideo. ¿Ok? Entonces la volvemos a ver aquí, estas glándulas pequeñitas, su irrigación que depende de una sola rama pequeña que viene de la tiroides superior o de la tiroides inferior. ¿Ok? En una estrecha relación con la glándula tiroides. O sea, yo tengo que separarla de la glándula y conservar la arteria que la irriga para que no muera esta glándula. ¿Ok? Aquí se ven, miren, la irrigación del tiroides superior y la ramita que va a la paratiroides de ese lado. Entonces yo debo cortar aquí, ¿ok? Y debo dejar la paratiroides pegada a su tronco de origen. ¿Bien? Entonces yo voy a sacar la glándula tiroides, pero debo mantener esta ramita pequeñita que va a la tiroides, que va a la paratiroides, perdón. Bien. Entonces aquí se ve mucho mejor todas las estructuras que guardan relación con esta glándula a la hora de la cirugía. O sea, que yo voy a tener cuidado de no lesionar la rama externa del anillo superior, el anillo recurrente, ¿okay? y las ramitas que van a irrigar a la glándula paratiroides. ¿Okay? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí la vemos en una cirugía de tiroides. Se cuenta aquí como tenemos el nervio del anillo recurrente, tenemos la paratiroides, la arteria que lo nutre, de modo que yo diseco aquí y la voy dejando atrás, separada de la glándula, que es esto que está morado aquí, ¿ok? Y no lesionar el nervio del anillo recurrente tampoco. O sea, esto es una cirugía de mucha precisión, hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí tiene la irrigación de la glándula, esta arterita pequeña es la que lo nutre, debo separarlo porque tengo que separar de la glándula y mantener todas las estructuras ahí como estaban, ¿no? Okay. Bien. Irrigación, arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea superior, arteria tiroidea media, IMA cuando existe, arteria laringea, arteria traqueal, arteria esofágica. ¿Okay? Esa es la arteria tiroidea. Bien. Viene aquí otra vez la arteria tiroidea inferior, viene la subclavia del tronco tiro cervicoescapular, o tiro cervical, que también se le llama, pasa por detrás de la carótida, perfora la porosis profunda y va a irrigar estas cuatro glándulas. ¿Okay? Drenaje venoso en las paratiroides, plexo venoso tiroideo, plexo venoso traqueal. Drenaje linfático, igual, grupo profundo del cuello para traqueales. ¿Okay? Bien, ya salimos de la parte... Pregunta, disculpe la interrupción. Dígame. El MUF habla de un tejido granular aberrante, paratiroideo. Ese es el ectópico que le estoy diciendo. Ah, ok. Ese es el mismo ectópico. Es ortotópico, que es lo normal, y ectópico, que es lo que está fuera de eso. Eso. Ok, entonces seguimos. Vamos a la tráquea cervical. La tráquea cervical, okay, generalidad de ella, sirve de vía vía aérea simplemente. Okay. Es una estructura tubular formada por un esqueleto cartilaginoso, formado por unos anillos
de forma incompleta, en forma de C, ¿ok? Y la parte posterior plana, constituida por tejido membranoso, músculo liso. A diferencia del resto por ejemplo, el tubo digestivo, que tiene una cobertura completa de musculatura lisa, la tráquea, pues la musculatura lisa se concentra en la pared posterior. Lo demás está formado por un anillo, por supuesto envuelto en tejido conectivo, que forma esa especie de cilindro para mantener, o sea, la estructura, el esqueleto de la tráquea está hecho para conducir aire y que no se colapse, ¿okay? Por eso tiene ese sustento dado por cartílago y alino variedad traqueal. Bien, entonces la tráquea cervical se ubica en la parte anterior del cuello, es el elemento más anterior de lo que se encuentran en el compartimento visceral. Tiene un diámetro aproximado de 2.5 centímetros. Inicia en el extremo inferior de la laringe, a nivel de C6, a nivel de cricoides, ¿no? Culmina en el ángulo external, con el ángulo de Lewis, del punto bioscópico, a nivel del anillo traqueal que está entre T4 y T5. ¿Ok? Y aquí tenemos el hioides, que ya lo conocemos. Esta es la laringe, ¿okay? El cricoides, y justo por debajo del cricoides tenemos los anillos traqueales, un anillo incompleto en forma de herradura, que le dan soporte a esta estructura, esta especie de conducto aéreo. Bien, y este punto estamos más o menos a nivel de C6. Cuando hacemos la proyección bioscópica, está justo a nivel de C6. Ahí comienza la tráquea. Bien, miren aquí, la tráquea cervical, se cuenta que ya no es completamente vertical, sino se va haciendo posterior, es oblicuo hacia atrás, en un plano sagital, siguiendo la misma curvatura de la columna vertebral. Y detrás de ella, siguiendo la misma dirección, porque nacen en conjunto el punto embrionario, el esófago, ¿ok? El esófago siempre está detrás de la tráquea, ¿no? Se cuenta que a medida que va descendiendo, se va separando, alejando de la superficie. Miren, aquí en el cuello uno tranquilamente puede tocarlo, puede tocar la tráquea ahí directamente, en la parte más baja, pero a medida que vamos descendiendo, siguiendo la piel, a nivel del ángulo de Lewis, en el punto de T4 y T5, ya la tráquea está a unos 7 centímetros de profundidad. ¿Okay? O sea que en el plano sagital, la tráquea se ubica yéndose hacia atrás, oblicua. Bien. Ok. Entonces, su morfología, como les mencioné, es un tubo fibrocartilaginoso reforzado por anillos traqueales. Anillos incompletos en la cara posterior, su pared posterior plana, en forma de C. ¿Ok? Miren aquí otra vez, justo en el compartimiento central. Aquí tenemos la fascia de revestimiento envolvente que envuelve al esternocleido mastoideo y al trapecio, como lo había mencionado en la primera clase. ¿Okay? Aquí tenemos el platisma en el plano más superficial. Tenemos los músculos traqueales. ¿Okay? Esto que están viendo, y aquí tenemos la tráquea. El esófago siempre por detrás de la tráquea. El paquete de carotida a los lados, la carotida por dentro y yugular por fuera. ¿Okay? Es un esquema sencillo para ver la disposición de ella en el compartimento central o visceral. ¿Okay? Relaciones lateralmente, arterias carotidas comunes y lóbulos tiroideos, como les he mencionado. Anteroinferiormente, vamos a tener el istmo tiroideo, arco venoso yugular anterior, vena tiroidea inferior. Siempre posterior, el esófago. Eso no se le puede olvidar nunca, ¿verdad? Detrás de la tráquea está el esófago, que nace igual a nivel S6, como continuación de la faringe. ¿Okay? Entonces ahí lo vemos. Anavila raíz del cuello, lateral derecho, el tronco arterial brachiocefálico. Miren aquí, justo a nivel de la parte más baja del cuello, entre el orificio anterior y el cuello, vamos a tener una importante que el tronco arterial brachiocefálico la usa. Hablemos de tráquea en el mediastino, vamos a mencionar también otras relaciones importantes ahí. Ahorita nos vamos a centrar en la parte cervical nada más. ¿Okay? Bien, orientación clínica. No sé si han escuchado alguna vez el término traqueostomía. ¿Ok? Ostomía es abocar hacia la superficie un órgano hueco. ¿Ok? En este caso la tráquea. Traqueostomía es abocar hacia la superficie a la tráquea. Es un procedimiento que se usa en clínica, en urgencias, ¿ok? Pacientes que por alguna razón van a tener obstrucción de la vía aérea y la única manera de salvarlo es abriendo la tráquea por la parte del cuello
y abocar a la superficie, meter una cánula ahí para que el paciente respire directamente por la tráquea. Porque por alguna razón, por encima de la tráquea hay una obstrucción, bien sea un hematoma, bien sea un tumor, etcétera, ¿ok? Entonces es una medida salvadora. El paciente tiene una obstrucción de la vía aérea superior, qué sé yo, se tragó un cuerpo extraño que se quedó en la glotis, que es la zona más estrecha de la vía aérea, ¿okay? Y el paciente, por la única manera de salvarlo es abriéndole la tráquea para que respire directamente por la tráquea, porque por encima de ella no puede entrar el aire, ¿okay? Entonces el procedimiento consiste en abrir la piel, los diferentes planos, subcutáneo, la aponeurosis, y llegar al compartimento central, tocar la tráquea y abrir un hueco y meterle este aparato que se llama traqueostomos, ¿ok? A través del cual el paciente va a poder respirar. Claro, si usted le abre eso, directamente va a respirar, porque el aire va a entrar por el esfuerzo que hace el paciente, el aire va a entrar directamente, pero esto es para dirigir de una manera más ordenada ese aire que va a entrar a la vía respiratoria, ¿ok? Entonces, eso ya debieron haberlo escuchado alguna vez. Traqueostomías. Es un procedimiento complejo que se hace pues en quirófano. Realmente, ¿ok? El esófago es el otro elemento que vemos en el comportamiento. Está justo por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral, ¿ok? No tiene serosa. Esto es una parte del tubo digestivo que no tiene serosa. O sea, la serosa es el epitelio plano que envuelve a la mayoría del tubo digestivo. En este caso, pues no tiene serosa, sino la venticia. Está formada por músculo estriado, su tercio medio una mezcla de músculo estriado y músculo liso, y su tercio inferior es enteramente de musculatura lisa. ¿Okay? Bien. Ubicación y morfología. Inicia detrás del cricoide a nivel de C6, igual como el punto donde inicia la tráquea. Se inclina hacia la izquierda descendiendo. Bien. Culmina en el ángulo estelar entre T4 y T5. Entre la tráquea y la columna cervical, vertebral cervical. ¿Okay? Ahí se va a ubicar el esófago. Y lo ubicamos, el compartimiento central, siempre por detrás de la tráquea y siempre por delante de la columna vertebral. ¿Okay? Esto por delante de la hoja prevertebral de la aponeursis profunda del cuello. ¿Ok? La luz tiene forma de una especie de ranura, es como achatada, ¿no? Está generalmente vacío. Se ensancha la luz en el momento de deglutir por el bolo alimentario. Y hay una estrechez superior que es el esfínter esofágico superior, que es el que controla el paso de elementos, ¿okay? En este caso líquidos sólidos, de la faringe al esófago. ¿Okay? Entonces hay un punto ahí donde la musculatura está aumentada de tono, solamente se relaja en el momento de la deglución, ¿okay? Pero realmente está cerrada. Entonces la estrechez superior del esófago. Relaciones, anteriormente la tráquea, clásico, lateralmente lóbulo tiroideo y vaina carotidia, anterolateralmente nervio laríngeo recurrente, posteriormente fascia prevertebral y columna vertebral. ¿Okay? En la raíz del cuello, o sea, en la parte más baja del cuello, vamos a tener a la derecha el pleuro cervical y a la izquierda el conducto torácico. Esas son relaciones clásicas del esófago en la parte más baja del cuello, la llamada raíz del cuello, pues, en la unión con el tórax. Bien. Aquí lo vemos cómo se continúa con los constrictores de la faringe, menos nivel de S6, se continúa pasando por detrás de la tráquea y también se relaciona con el nervio laríngeo recurrente porque comparten esa relación con la tráquea. ¿Okay? Esto es el laríngeo recurrente pasando en el surco que queda entre los dos. Esto es más acentuado del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Okay? En el lado derecho solamente la parte más distal, pero en la parte izquierda prácticamente todo el surco traqueosofágico está lleno por este nervio laríngeo recurrente. Lo tenemos otra vez, envuelto por la vaina visceral, que envuelve todas las estructuras de la víscera del cuello. ¿Bien? Esto que está en azul, que es una dependencia profunda de la capa media de la fascia profunda del cuello. Irrigación, ramas de la arteria tiroidea superiores, drenaje venoso, fuentes de la vena tiroidea inferiores, drenaje linfático, ganglios paratraqueales, ganglios cervicales profundos inferiores, ¿okay? Inervación mitad superior somática, motor y sensitiva, nervio laríngeo recurrente, mitad inferior parasimpática, vagal y simpática, punto visceral, ¿ok? Las dos, como toda víscera.
Dentro de las orientaciones clínicas con respecto a esto, vamos a tener las fístulas traqueoesofágicas. Cuando nace el esófago y la tráquea, el ducto embrionario nacen juntos. Un solo tubo que después se separa, se segmenta y separa hacia adelante la tráquea y hacia atrás el esófago. Pero que es una membrana que los une de manera tenue, une estas dos estructuras. Si por alguna razón se hace una lesión a nivel de la tráquea, en la pared posterior de la tráquea, y toca la cara anterior del esófago, pueden unirse los epitelios de la tráquea y el esófago, formando una fístula llamada fístula traqueoesofágica en este caso. ¿Okay? ¿Qué es lo peligroso de esto? Por supuesto, si hay una fístula, si hay una comunicación anormal o anómala, bien sea porque naciste con eso, congénito, porque puede ocurrir en el momento de la embriología, que se formen, que se junten los dos epitelios y se unen estos dos tubos, tanto la tráquea como el esófago, esto puede llegar a ser incompatible con la vida. Porque el momento que el paciente va a tragar, el alimento se va a ir hacia vía respiratoria. ¿Entiendes? Eso es importante de tener en cuenta esto de la fístula traqueoesofágica. Como les digo, puede ser congénita por alteraciones en la formación del punto embrionario, o puede ser adquirida. Paciente que usted le hace una traqueotomía y por alguna razón pasó el bisturí hacia la parte posterior de la tráquea y tocó también la luz del esófago y se unen los dos epitelios. Entonces forman un tubo de comunicación entre el esófago y la tráquea. ¿Bien? Entonces, estas son las congénitas. Dense cuenta cómo aquí, hacia la parte anterior, tenemos la tráquea, hacia la parte posterior tenemos un esófago que terminó en un saco ciego, ¿ok? Y la parte distal se unió con la parte posterior de la tráquea. Otra, mediante la cual pues, el recién nacido nació con el esófago pegado a la cara posterior de la tráquea, o sea que están unidos los dos conductos. Entonces, cuando él comience a lactar, todo el contenido del esófago va a pasar directamente a la vía respiratoria, pues te puede morir por eso. ¿Okay? Una doble fístula, que es menos frecuente, o esta, directamente, una fístula directa hacia la tráquea y la parte distal cerrada. Estas son alteraciones congénitas en el momento de la etapa embrionaria. ¿Okay? Durante la etapa embrionaria y la organogénesis. Claro, no pasa nada cuando el feto está en la vía intrauterina, porque simplemente pues no está funcionando ni la vía respiratoria ni la vía digestiva. Pero en el momento que nace, en el momento que va a nacer, por supuesto, ya comienza a funcionar todo esto, tanto la parte respiratoria como la parte digestiva. Entonces, una comunicación anómala directamente entre el tubo digestivo y la vía respiratoria puede ser incompatible con la vida. Estos niños deben ser operados de inmediato, ¿ok? De urgencia, al nacer, ¿ok? Bien. Entonces, fístula traqueoesofágica, trame esofágico, alta mortalidad y morbilidad, como dice aquí, va a ocurrir. Cáncer de esófago, esta patología que va a sentar en el esófago también. ¿Okay? Bien. Pero hemos visto ya todo el compartimiento central del cuello. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de hablar un poquito más. Vamos a ver un momentito ya. Vamos a ver a qué nivel estamos ya. Estamos aquí. Oye, falta prácticamente la mitad. Esto es largo. Vamos a ver hasta cuándo llegamos hoy. De modo que mañana, ¿qué hora es ahorita? Casi cerca a la hora de caminar. Pues, vamos a ver. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, sí se oye. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces aquí. Vamos a ver hasta dónde llegamos, de modo que mañana terminemos, porque es muy largo. Ok. Vamos a hablar de la laringe, que es el otro elemento que está en el cuello, en el compartimiento central. Ahí vamos a tener entonces el órgano de la fonación, y además de eso, pues forma parte de la vía aérea, ¿no? De la vía respiratoria. Entonces, la laringe se ubica la parte más estrecha de la vía respiratoria. ¿Okay? O sea, que es susceptible de obstrucción, de cierre, bien sea por edema de glotis, bien sea por cuerpos extraños, etc. ¿no? Es la zona más estrecha. Ahí está, la parte de la laringe. Y además, por supuesto, el órgano de la fonación. Es importante esto, ¿no? Entonces, el circuito funcional, la laringe, sirve solamente para la parte vital, que es la parte respiratoria, o sea, protección, y la parte social, que es la comunicación. ¿Bien?
Eso se da gracias a unas articulaciones que se ubican en la cuerda vocal que permite las vibraciones a nivel del borde libre de ella y emitir sonidos que son muy bien regulados por el sistema nervioso central. ¿Ok? De modo que el único animal que tiene este tipo de comunicación es el ser humano. Ha desarrollado muy bien esta parte, pues, un código de comunicación único, pues, en la especie, en la escala animal. ¿Okay? Bien, generalidades. Vamos a hablar situación, forma, dimensiones, volumen, movimiento y medios de fijación de la laringe. ¿Okay? Aquí tenemos cómo se continúa con la tráquea, parte alta de la laringe, formado pues prácticamente por un esqueleto cartilaginoso que le da la forma, mantiene los diámetros, etcétera, para que se pueda cumplir la función allí. Hay una relación directa entre la laringe y el hueso hyoide. El hueso hyoide no forma parte de la laringe, pero es un elemento de sostén de este complejo, ¿okay? Este complejo laríngeo. Tenemos, se cuenta cómo esta estructura se fija hacia arriba en relación con el hyoide y los diferentes músculos que tienen que ver con este hueso, y a través de unos elementos membranosos se comunican unos con otros, y en la parte inferior pues es la continuación de la tráquea. O sea que es un elemento anatómico que está muy bien fijado a la línea media. ¿Okay? O sea, a pesar de que pareciera que no tienen quien lo fije, los diferentes músculos, las diferentes estructuras membranosas, pues mantienen en su lugar a la estructura de este órgano. ¿Okay? Vamos a ver aquí una visión sagital, es un corte en la línea media. Tenemos elementos superior de ella, como la epiglotis, ¿okay? La zona de la glotis, el punto medio, el cricoides. Y por supuesto, la idea de esta diapositiva es la relación que guarda con el tubo digestivo, con la vía digestiva. ¿Okay? Tenemos la cavidad oral, la parte respiratoria arriba, la nasofaringe, ¿okay? La hipofaringe, y ese punto donde convergen tanto la vía respiratoria como la vía digestiva, hacia la parte posterior. Entonces, imagínense la importancia que tiene este elemento, o sea, la laringe, a la hora de mantener separado la vía aérea de la vía digestiva durante la deglución. Entonces, hay un reflejo que permite que la glotis, o sea, esta zona, totalmente protegida por este elemento que es la epiglotis. En el momento que sube por la deglución, este elemento cierra la comunicación que hay entre la vía digestiva y la vía aérea. ¿Okay? Eso es importante. Se cuenta que una vez que se cierra, todo sigue hacia atrás buscando la vía digestiva, en este caso el esófago, está la flecha, ¿bien? Y evitar que esto entre a la vía respiratoria. Esto es laringio aquí, la laringe y luego la tráquea. Una visión posterior de esto mismo, aquí tenemos la faringe, en este caso la nasofaringe, la orofaringe, detrás de la neural, ¿okay? La faringofaringe, o la laringofaringe o hipofaringe, que está en la parte más baja, en los piriformes, y la comunicación de esto, hacia la parte posterior con el esófago y hacia la parte anterior con la vía respiratoria. ¿Ve? Esto debe descender para separar durante la deglución esos dos tractos, el respiratorio del digestivo. ¿Bien? Tenemos bien, una vía superior, seguimos viendo el hioide como elemento importante, la laringe y la glotis, que es la parte más estrecha vista de arriba, por las vocales, esta zona. Y después el resto de la estructura que tiene que ver con vía aérea. Constitución. Unos músculos extrínsecos, son unos músculos que se anclan en este órgano, en la laringe, para ayudar a subir y a descender durante el momento de la dilución. ¿Okay? No tienen que ver con los movimientos de las cuerdas vocales, se llaman extrínsecos, se fijan simplemente en el esqueleto de la laringe, no cumplen una función directa en la fonación. Tiene un esqueleto cartilaginoso, como les he mencionado, y unas articulaciones y ligamentos, sobre todo estas articulaciones, que son lo que permiten modular las ondas sonoras que se generan por la vibración de las cuerdas vocales. ¿Okay?
unos músculos intrínsecos que son los que tienen que mover a estas articulaciones para que se produzca o se emita la voz, ¿ok? Estos llamamos músculos intrínsecos de la laringe. Son los músculos que mueven a las cuerdas vocales, ¿ok? Bien, y por supuesto vamos a estudiar también la configuración interna, que es importante, la estructura endoscópica, para entender muchas cosas que tienen que ver con ella, ¿no? Existe una especialidad que es la ORL, que es la otorrinolaringología, que tiene que ver con la parte endoscópica. O sea, todo lo que se hace dentro de este órgano se hace por endoscópica. De ahí la importancia. Entonces, los músculos extrínsecos, ahí tenemos a los suprayoideos y a los infrayoideos, que ya los mencionamos, que van a subir y bajar la laringe y la faringe. Esa es su función general. Se cuenta, aquí los podemos ver. Son músculos que se anclan en relación con el órgano de la fonación. ¿Bien? Esqueleto cartilaginoso, 9 cartílagos unidos por ligamentos y membranas, 3 impares. De los impares tenemos el cartílago tiroideo, al cricoides y al epiglótico, ¿okay? O epiglotis. 3 pares, ahí tenemos los aritenoides, los corniculares y los cuneiformes. Dentro de ellos, lo más importante son los aritenoides, que son los que hacen una articulación para mover a la cuerda vocal. Entonces, cartílago tiroides, cricoides, no se cuenta que no es tiroide sin la S, no es cricoide sin la S, es cricoides con S, tiroides con S, porque son adjetivos. ¿Bien? Tiroides se parece a la glándula tiroides, o se parece a un escudo, del término tirios, que significa escudo en griego, ¿okay? Cricoides tiene forma de anillo, ¿okay? De ahí viene el término. Entonces, cricoides, tiroides, no es tiroide sin S, o cricoides sin S, tiroides, cricoides. ¿Bien? Ok, ya los tenemos. Mira el ioides, que siempre no forma parte del esqueleto, pero es un elemento importante para mantener la forma de este órgano, ¿no? Entonces tenemos algunas membranas, con la membrana tiroidea, se cuenta como, de alguna forma, ioides con la parte superior del cartílago tiroideo, que al fondo tenemos el cricoides abajo, articulado, por supuesto, con el tiroides. ¿Ven? En la forma que tiene este cartílago tiroides, viene, como le digo, el término tirios, que significa escudo, la forma de un escudo, ¿ok? Entonces, por esa razón, le dieron el nombre también a la glándula tiroides, que tiene la forma de escudo, pero quien tiene la forma de escudo realmente es el cartílago, y el nombre de la tiroides viene derivado del nombre del cartílago, ¿ok? No al contrario. Bien, una visión posterior, el cricoide visto desde atrás, se cuenta que es mucho más ancho por la parte posterior que la parte anterior. Esto que es el aritenoides, es una estructura en forma de pirámide que tiene, o sea, se fija en ella el ligamento vocal, que formará parte de la cuerda vocal, y que se mueve en función de un eje longitudinal o algunas veces oblicuo, que gira en torno a ese eje para producir los movimientos de las glándulas de las cuerdas vocales. ¿Okay? El epiglotis en forma de raqueta, que viene de vertiente más posterior del cartílago y que asciende hacia arriba, ¿okay? En relación con el ioides. Muy bien, entonces el tiroides, el más grande y superior, tiene la lámina, la prominencia laringea y su escotadura superior, los cuernos superiores e inferiores y la membrana tiroidea, que son elementos que vamos a ver ahí. Entonces aquí tenemos la escotadura superior, la escotadura inferior, que es mucho menos prominente, la prominencia laringea, que es el punto donde convergen las dos láminas cuadriláteras de este órgano. ¿Okay? En el hombre, por supuesto, es mucho más pronunciado, después de que llegan los caracteres sexuales secundarios, en la mujer menos pronunciado. ¿Bien? Por el superior, las astas superiores y las astas inferiores que se ven aquí. ¿Okay? Bien, una visión lateral, en la cual podemos ver el cuerno superior o asta superior, cuerno inferior o asta inferior, y la línea oblicua. ¿Se acuerdan de la línea oblicua? La línea oblicua donde se insertaba el músculo, el esternotiroideo, y donde se originaba el músculo tiroideo, ¿sí? Línea oblicua del cartílago tiroideo. Detrás de esa línea se va a fijar el constrictor inferior de la faringe. Y estos músculos que ven aquí son músculos intrínsecos, ya se ven aquí, una vez que hemos quitado todas las estructuras que están alrededor del esqueleto laríngeo. ¿Eh? Membrana tiroidea, que une pues el ioides al borde superior del cartílago tiroideo. Y aquí tenemos el ligamento cricotiroideo, en este caso el medio, que es un espesamiento del mismo, que es una zona que permite unir
la parte inferior del cartílago tiroideo con el cricoides. ¿Qué importancia tiene esta membrana cricotiroidea desde el punto de vista clínico? Y esa membrana está ubicada justo por detrás del punto donde están las cuerdas vocales. El punto donde están las cuerdas vocales es la glotis, que es la zona más estrecha de la laringe. Por lo tanto, en algunos casos, uno puede abordar esta membrana, perforarla en casos de urgencia extrema. El paciente llegó, se atragantó con el cuerpo extraño en la zona más estrecha de la vía aérea, que es la glotis, ¿ok? Entonces no hay manera de salvarlo. Lo hicimos con el Hemlich y no hubo forma de que el cuerpo extraño saliera. El paciente se pone morado y no queda de otra, o sea, está asfixiándose, por lo tanto lo único que queda es abrir a nivel del cuello la piel y después perforar esa membrana, porque esa membrana está justo por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, cuando las cuerdas vocales están aquí donde estoy mostrando la flechita, y justo por debajo, si yo abro aquí, entro por debajo de las cuerdas vocales. Por lo tanto, venzo la estrechez y puede el paciente respirar a través de esta abertura. Una cricotirotomía, como se llama eso, que es abrir la membrana cricotiroidea. Bien, claro, tiene que tener algo para cortar la piel, ¿no? No hay forma de que uno se pueda entrar ahí directamente si no corta la piel. Después mete cualquier cosa, un tubo, lo que sea, para que el paciente pueda respirar, hasta que llegue a un sitio donde se le pueda salvar la vida. Entonces, el cricoide es más grueso, más fuerte. Es en forma de anillo de sello, tiene un arco anterior, una lámina que es posterior, ¿ok? Y un ligamento cricotiroideo, que ya lo vimos en la parte media, y el llamado ligamento cricotraqueal, que pedir hacia los lados. O sea, los dos forman la membrana cricotiroidea, que es la que yo le acabo de mencionar, que tengo que abrirla para exponer, o sea, para abocar la vía aérea en caso de extrema urgencia. Los pacientes se trae un cuerpo extraño que se le quedó en la glotis y la única manera de salvarlo es abriendo esa membrana cricotiroidea, porque está justo por debajo de las cuerdas vocales. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la lámina que está hacia atrás del cricoide, el arco anterior mucho menos alto, ¿ok? Y encima del cricoide, esto es forma de pirámide, que es el cartílago aritenoide, ¿ok? A ambos lados. El punto, en esto que está aquí, en esta apófisis, la apófisis vocal, se va a fijar el ligamento vocal, que forma parte de la estructura de la cuerda vocal verdadera, que es la que vibra en el momento de la fonación. ¿Ok? Entonces, otra vez, el ligamento cricotiroideo medio, ¿ok? Con la membrana cricotiroidea completa, ¿ok? El ligamento cricotraqueal es el que une el primer anillo traqueal con la parte inferior del cricón. ¿Okay? Y aquí está, esto es lo que yo abro para abordar la vía aérea. Voy a hacer una traqueostomía que es mucho más compleja. Se abre esto de manera de urgencia y también aboco la vía aérea por debajo de la cuerda vocal, que es la zona donde está obstruido, en este caso, este paciente. Aritenoides, forma de pirámide, como le dice, tiene un vértice que va hacia arriba, ¿okay? Una apófisis vocal que es anterior, que es un ligamento vocal, y una apófisis muscular que es lateral o externa, donde se unen los músculos, ¿okay? Los músculos intrínsecos, específicamente aquí el músculo cricoaritenoideo o cricotiroideo posterior también, a esa apófisis vocal, muscular. ¿Ven? Entonces tenemos el vértice, la apófisis muscular que va hacia afuera y la apófisis vocal que va hacia adentro. Y este es el ligamento vocal que va del ángulo entrante posterior de las láminas del cartílago tiroideo hacia esa apófisis vocal. ¿Eh? De esta forma, de un lado y del otro. La vemos otra vez. La apófisis vocal, que es medial, la apófisis muscular, que es lateral, y su vértice, la parte alta, donde se fija un cartílago, que es el cartílago corniculado. ¿Okay? Otra vez igual, esta es una visión lateral de lo mismo, la epiglotis saliendo del ángulo entrante del cartílago tiroideo, ¿okay? La cuerda vocal que va del ángulo entrante hacia la apófisis vocal del aritenoide, la apófisis muscular que va hacia afuera y su vértice. Bien, los corniculados, también conocidos de Santorini, son pequeños nódulos cartilaginosos ubicados en la parte superior del pie aritenoepiglótico y están por encima en el vértice del aritenoide. ¿Ok? Justo como se ve aquí. ¿Ok? Lo vemos otra vez. Cuneiforme o de River se llaman así, cuneiforme, porque tienen forma de cuña. ¿Okay?
pequeños nódulos cartilaginosos que se encuentran en los pliegues aritenoepiglóticos o ariepiglóticos, también se llama esto. Esto es, la epiglotis tapizada por su epitelio respiratorio, es lo que se ve aquí, ¿ok? Entonces, esto aquí, el cartílago de Santorini corniculado que está por encima del aritenoide, y esto en el punto medio del pliegue aritenoepiglótico, o sea, aritenoepiglótico, este pliegue está aquí, ¿ok? Vamos a tener el corniculado, perdón, al cuneiforme o de Frisberg, que también se le llama así, ¿ok? La epiglotis en forma de raqueta, por detrás de la raíz de la lengua eioide, se ubica la parte más alta de esta raqueta, por delante del orificio de la entrada de la laringe, extremo superior ancho y libre, extremo inferior corto, unido por ligamento epiglótico a el ángulo entrante de la unión de las dos membranas, de las láminas del cartílago tiroide. Está unido al hioide por el ligamento idioepiglótico y unido a la lengua por pliegues llamados pliegues glosoepiglóticos. Gloso significa lengua. Entonces, glosos epiglóticos son pliegues de mucosa en el espesor del cual hay ligamentos que unen entonces la base de la lengua a la epiglotis. Tenemos uno medio, que es pliegue glosoepiglótico medio, y dos laterales, o pliegues glosoepiglóticos laterales. Entre esos pliegues glosoepiglóticos medio y laterales hay un espacio, una especie de fosita a ambos lados de la línea media, que se llaman valléculas o fositas glosoepiglóticas, ¿ok? Que está justo por detrás de la base de la lengua, en relación con el hioides y la epiglotis, ¿ok? Ahí está la epiglotis, forma de raqueta. ¿Bien? Una visión lateral del mismo. Ya tapizada con mucosa. Se cuenta, aquí vemos otros músculos intrínsecos. Son los que mueven la cuerda vocal a fin de cuentas. ¿Ok? Algunos de ellos. El músculo tiroepiglótico, el músculo cricotiroideo lateral, el músculo cricoaritenoideo posterior, ¿ok? El cricotiroideo, lo vamos a ver luego, ¿okay? El área epiglótico, ¿ok? Aquí está, esto para mostrar lo que les mencioné hace rato. Esta flecha simplemente va a mostrar la dirección que lleva el epiglotis hacia abajo, para separar el conducto aéreo del conducto digestivo, ¿no? Durante la deglución. De modo que nada de la vía digestiva pase hasta la vía aérea, porque es compatible con la vida. ¿Okay? Cualquier cuerpo extraño o pacientes que, por ejemplo, tienen problemas para deglutir, neurológicos que bloquean el reflejo de la deglución, esto no ocurre, muchachos. O sea que la epiglotis no se cierra. De modo que el paciente corre el peligro de morir asfixiado con lo que coma. ¿Okay? Hay pacientes que tienen estos problemas, por ejemplo, un ACV, accidente cerebrovascular, hemorragia arriba en el cerebro, que bloquea los centros que controlan este reflejo de la deglución, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, etcétera, que tiene que ver con estos movimientos que son involuntarios. ¿Okay? Por lo tanto, el paciente puede morir asfixiado por broncoaspiración, se llama esto, ¿okay? Que elementos del tracto digestivo, o sea, comida, el bolo alimentario, pase hacia la vía digestiva directamente. Entonces, mira la importancia que tiene esto. Bien, aquí tenemos la lengua, estas son las amígdalas palatinas, esto es el istmo de las fauces, se llama esto aquí, ¿okay? Y entonces tenemos el pie glosoepiglótico medio y los pies glosoepiglóticos laterales. Y en el medio de ellos, a los otros lados, tenemos a la vallécula, también le dicen, o fositas glosoepiglóticas. Aquí se ve muy bien. Esto es los dos tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior de la lengua. Se cuenta que son completamente diferentes, ¿no? Y esto es la V lingual, la V lingual, ¿ves? Punta de flecha que mira hacia la base de la lengua. Y esto es el agujero ciego. Este es el punto embrionario donde se separa el tercio posterior, que dio un origen embrionario diferente a los tercios anteriores. ¿Ok? Bien. Aquí es donde se forma, en la faringe primitiva, esas células que forman el conducto tiroidoso y después van a migrar atravesando el hioides y llegando a la parte anterior de la tráquea para formar la tiroides. ¿Bien? Este es el agujero ciego, este punto que está aquí. Bien. Ese es el punto donde normalmente, eso está cerrado, por supuesto,
No hay ninguna comunicación hacia abajo, hacia donde está la tiroides, ¿okay? A menos que exista persistencia del conducto tirogloso, como les dije hace mucho rato. Ok, articulaciones de la laringe. Ya les dije que existen, por supuesto, para que se puedan mover esas cuerdas vocales, requiere de unas articulaciones, pero también esas articulaciones necesarias para fijar los elementos que forman el esqueleto de la laringe, ¿no? Entonces tenemos articulación cricotiroidea, parte posterior, ¿ok? Predice movimientos de rotación y desplazamiento del cartílago tiroides, cambio de la longitud de las cuerdas vocales, relajan y tensan las cuerdas vocales. ¿Okay? Entonces, esta articulación cricotiroidea en la parte posterior permite movimientos de rotación y deslizamiento del cartílago tiroides, que eso conduce a cambios en la longitud de las cuerdas vocales y relajan y tensan las cuerdas vocales. ¿Okay? La articulación cricoaritenoidea posterior predice movimientos de deslizamiento y balanceo, rotación de las aritenoides, se aproxima, relaja y tensa las cuerdas vocales. En este juego de movimientos se dan entonces las diferentes longitudes de ondas que permiten esos sonidos audibles y coordinados que mantienen la fonación. ¿Okay? Aquí está una de las articulaciones que se dan entre la asta inferior del cartílago tiroides y el cricoides, ¿bien? Y que puede ser movida por músculos como este, como el cricotiroideo, que es un músculo que ayuda en tensar las cuerdas vocales y producir los tonos altos, por ejemplo. ¿Ven? Aquí tenemos otra serie de articulaciones. Una de ellas, pues, a pesar de que mantienen unidas las estructuras, permiten el movimiento tanto de la estructura hacia adelante y hacia atrás como movimiento de rotación en el caso de la que se encuentra en el cricoides y la aritenoide. ¿Okay? La cricoaritenoidea. Estos son algunos de los músculos llamados área aritenoideo, en este caso los transversos, y área epiglótico, que va a fijarse hacia la parte alta en la epiglotis y es uno de los elementos que ayuda a mantener el tono de la entrada a la laringe y también el movimiento de descenso de la epiglotis hacia la glotis. Bien. Membranas y ligamentos. Tenemos la membrana tiroidea, parte media, ligamento tiroideo medio, parte lateral, ligamentos tiroideos laterales. ¿Okay? Membrana cricotiroidea, segmento anterior, ligamento cricotiroideo medio y segmentos laterales. Caso de urgencia extrema en un paciente cuyo cuerpo extraño se fijó a nivel de la glotis. O sea, cerró, obstruyó la glotis y no hay manera de que este paciente pueda respirar a menos que se le abra directamente el conducto, la vía respiratoria por debajo de las cuerdas vocales. Y el punto abordable más directo es la membrana cricotiroidea. Bien, ahí tenemos esas membranas. 3. Ok. 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 El ligamento vocal se cuenta que forma el espesor del esqueleto de la cuerda vocal, está dado por el ligamento vocal, pero también otros elementos musculares, como el músculo vocal, o en este caso tiroaritenoideo, que es el que está por fuera de este ligamento vocal y que permite movimientos pues, que tensan o relajan la cuerda vocal. La membrana cuadrangular y ligamento vestibular. Estos son una serie de cosas, como por tejido conectivo y elástico, que mantienen prácticamente la estructura de la mucosa, ¿ok? La mucosa la zona donde no hay cartílago, o sea, tienen un soporte dado por esta membrana. Entonces, una de ellas son la cuadrangular y la vestibular. Entonces, delgada aguja submucosa de tejido conectivo que va desde los aritenoides a la epiglotis. El borde libre de esta membrana forma el ligamento vestibular, cubierto por un pliegue vestibular de mucosa, que da la llamada cuerda vocal falsa. ¿Okay? Entonces, por encima de la cuerda vocal verdadera, o sea, existe esta prominencia que se extiende hacia arriba, hacia la zona del epiglotis. ¿Okay? La membrana cuadrangular y el ligamento cricotiroideo forman la membrana fibrolástica de la laringe, llamada cono elástico, se llama también, ¿okay? Y va de la cuerda vocal hacia el cricoides.
¿ok? Y se llama así, el cono elástico. Le da como el sustento, o sí, el sustento o soporte a la mucosa en los sitios donde no hay cartílago. ¿Bien? Vamos a ver si vemos alguna. Tenemos, a ver si hay alguna aquí. No, no hay la foto. No hago una foto de esto, pero disculpe. Bueno, aquí se ve de todos modos. Entonces, hacia esta zona, dense cuenta cómo aquí con la flechita simplemente la membrana, la membrana vestibular que va por encima de la cuerda vocal falsa, ¿okay? Y le da soporte a esta zona de la mucosa donde no hay cartílago, ¿okay? Del epiglotis a la aritenoides, por ejemplo, que es un espacio como vacío, ¿no? Y hacia abajo, por debajo de la cuerda vocal verdadera, bueno, vamos a tener un elemento también de la forma y sustento, que es el cono elástico. Ligamento del epiglotis, el hilo epiglótico, el tiro epiglótico y los pliegues epiglóticos medio laterales, que ya los vimos. Ahora vamos a hablar de los músculos intrínsecos, son los músculos que realmente mueven a las cuerdas vocales. ¿Okay? Relacionadas con las cuerdas vocales de glotíco, todos estos músculos, ¿okay? Todos están inervados por nervio laringo recurrente. ¿Okay? Todo excepto el músculo cricotiroideo, que es inervado por la rama externa del laringe superior. ¿Se acuerdan? Entonces, todos ellos están inervados por los nervios laringos recurrentes. Claro, del lado derecho, el laringio recurrente del lado derecho, inerva la cuerda vocal, los músculos de la cuerda vocal del lado derecho. El laringio recurrente del lado izquierdo va a inervar los músculos de la cuerda vocal relacionada con la cuerda vocal del. Y los únicos de esos músculos intrínsecos que no están inervados por el nervio laringio recurrente es el músculo cricotiroideo. ¿Ok? Recuerden esto. Este músculo cricotiroideo tiene como función producir los llamados los tonos altos. Los agudos lo da este músculo cricotiroideo. Y su nervio es la rama externa del laringe superior. Grupos funcionales. ¿Ok? Músculos que se encuentran en la entrada de la laringe, actúan como un esfínter. Los aritenoideos, oblicuo y transverso, y los ariepiglóticos. Vamos a ver si vemos el dibujito ahí. Son como esfinterianos, ¿verdad? Porque controlan este que está aquí. Área aritenoideo y área epiglótica. Están en relación con el orificio de entrada de la laringe. Por esa razón, tienen una función esfinteriana. ¿Okay? Bien. Actúa como un esfínter, por supuesto. Son los que ayudan a cerrar la glotis en el momento en que se ocurre la deglución. Músculos aritenoideos oblicuo y transverso y músculos ariepiglóticos. Ayuda a cerrar el orificio de entrada. ¿Okay? El tiro epiglótico ensancha el orificio de entrada. ¿Bien? Así como están viendo aquí, se cuenta como los aritenoideos, el área epiglótico, como sigue buscando los bordes de la entrada de la laringe. ¿Okay? Bien. Cuando hablamos de los grupos funcionales, una manera práctica de entender esto es la siguiente. El único músculo que es abductor o separador de las cuerdas vocales, o sea, que abre las cuerdas vocales, es este que está aquí sobre la parte del cartílago cricoide, sobre la lámina cricoide, que es el crico aritenoideo posterior. Es el único dilatador de las cuerdas vocales, ¿ok? Los demás actúan de manera de aducción. Y el que tensa las cuerdas vocales es el cricotiroideo, ¿ok? Entonces el cricotiroideo no es recurrente, sino por la rama externa superior, es el tensor de las cuerdas vocales, el que da los tonos altos. El crico aritenoideo posterior, que es este que estamos viendo aquí, es el único dilatador o separador de las cuerdas vocales. Todos los demás músculos actúan en la aducción, ¿ok? Aducción o cierre de las cuerdas vocales. De forma práctica, así es saber la cosa. Entonces aquí tenemos el tiro aritenoideo, el crico aritenoideo lateral, el crico aritenoideo posterior, los otros músculos que actúan como esfínteres. Entonces, como les dije, aquí se ha cortado el crico tiroideo, que es el único tensor de las cuerdas vocales, el crico aritenoideo posterior, que es el único que abre las cuerdas vocales, y el resto de los músculos, el tiro aritenoideo lateral,
el tiroaritenoideo, todos ellos van a ser aductores. Bien, una forma práctica ahí de entender la cosa. Aquí hay un esquema aquí que pueden seguir para entender esto, ¿ok? Ok, aductores, cricoaritenoideos laterales, aritenoideo transverso, ¿ok? Miren, estos son músculos, estos son los músculos aductores. Se cuenta cómo es el esquema de cierre de las cuerdas vocales, cómo la apófisis muscular es llevada hacia adelante, de modo que de esta forma, al contraerse los músculos, cierra la cuerda vocal o la aduce, ¿ok? Aquí está el cricoaritenoideo posterior, que es el único que produce abducción. Se cuenta cómo alicia hacia adentro ambos músculos, actuando sobre la apófisis muscular, lleva las cuerdas vocales hacia afuera, abriendo en forma de V la hendidura glótica, ¿okay? Y los tensores, en este caso, el más importante de ellos va a ser cricotiroideo. Es el único músculo de la fonación que vemos en la superficie. Cuando abres el cuello y separas los músculos pretiroideos, el único músculo que no está dentro de la laringe, el único músculo intrínseco que no está dentro de la laringe es el cricotiroideo. Se ve en la superficie, montado por la parte anterior, en la parte anterior del arco del cricoides, ¿okay? Va a cubrir al cricoides. Miren cómo el movimiento de él es capaz de llevar, o sea, su contracción es capaz de tensar la cuerda y es el que permite los tonos altos durante la fonación. Relajadores de las cuerdas vocales, los tiroaritenoideos y el músculo vocal. ¿Bien? Aquí está, este es el músculo vocal, este que está en la parte externa en relación con el ligamento vocal, que está en la parte más profunda. ¿Okay? Permite relajación de las cuerdas vocales. Un esquema también, que lo pueden leer por ahí también. Entonces recuerden, el único abductor es el cricoaritenoideo posterior. Los aductores, pues, pueden ser muchos. El único que es tensor de las cuerdas vocales, vamos a tener al cricotiroideo, que es el único que no es inervado por el laringio recurrente. Y la aducción la produce el resto de los músculos por producir aducción. Tenemos el cricoaritenoideo posterior, que le decía que es el único separador de las cuerdas vocales. El cricotiroideo, que es el único que tensa la cuerda vocal y produce los tonos altos. Por eso, si yo lesiono durante la cirugía de tiroides la rama externa del laringio superior, voy a producir disfonía en el paciente, en este caso, de los tonos altos. El paciente no va a poder proyectar la voz, no va a poder cantar más, etc. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Configuración interna de la laringe. Esto también nos interesa mucho, saber cómo se ve desde el punto de vista endoscópico la laringe. ¿Ok? Entonces tenemos dos pliegues mucosos dentro de la laringe que divide esto en tres pisos. El piso superior, que es el vestíbulo de la laringe, y su aditus, que es la entrada. Aditus laringea es la entrada. Los pliegues aritenoepiglóticos forman el aditus o entrada a la laringe. Eso significa, ese término aditus del latín significa entrada a. El vestíbulo es el punto que va desde el aditus, o sea, la entrada, hasta las cuerdas vocales falsas, ¿no? Que son los llamados pliegues vestibulares. Y la hendidura vestibular es el espacio que queda entre estas cuerdas vocales falsas. El piso medio lo forma la glotis. La glotis, donde hay las cuerdas vocales, la llamada hendidura glótica, es el punto que se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas. En ese punto, entre las cuerdas vocales falsas superiores y las inferiores verdaderas, hay una zona que se llama el ventrículo, que se extiende lateralmente. ¿Ok? Y entonces forma el llamado seno de la laringe. Ok. Y de cada lado del seno de la laringe se extiende una zona de sáculo o apéndice laríngeo, donde hay unas glándulas que son las que le dan, unas glándulas
que tienen, que están en el epitelio y que son los que lubrican a las cuerdas vocales. Porque las cuerdas vocales tienen un epitelio completamente diferente al resto de la el resto de la laringe tiene un epitelio respiratorio, ¿ok? Este cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios, ¿ok? Aquí no, en las cuerdas vocales, por la función que cumple, es un epitelio escamoso, un epitelio polistratificado plano no queratinizado, ¿ok? Completamente diferente. Entonces, en esa parte profunda del seno de la laringe, las glándulas que están ahí, que son epitelios respiratorios, son las que producen ese líquido que permite lubricar las cuerdas vocales. Porque en sí, la cuerda vocal, por el tipo de epitelio que tiene, no permite esto, ¿ok? No tiene glándulas. Entonces, visto desde el punto de vista sagital, o sea, del plano sagital, vienen a quitar la lengua, quitar el epiglotis, ¿okay? Esta es la entrada a la laringe, este es el aditus. Este es el aditus, ¿eh? Este óvalo. Y aquí tenemos el vestíbulo. El vestíbulo de la laringe, justo en el punto donde está el pliegue vocal superior, o cuerda vocal falsa, pliegue vestibular. ¿Ok? Esta es la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal propiamente dicha, cuerda vocal inferior. ¿Bien? ¿Ok? Aquí se ve, se vuelve a ver otra vez. Este es el ventrículo, la zona del ventrículo. ¿Ok? Y aquí se ve muy bien la parte lateral, la extensión del seno de la laringe, ¿bien? A nivel del ventrículo. Entonces, entra la laringe, este es el vestíbulo, justo donde está el pliegue vocal superior, o pliegue vestibular. Esta es la llamada mina cuadrangular, no sé si la ven, aquí se ve muy bien, ¿ves? Se extiende desde el epiglotis hasta la parte alta de la zona del vestíbulo. Se llama membrana cuadrangular y es una membrana fibrosa que le da cierto soporte a esta zona que no tiene cartílago. Dan cuenta que lo que está por fuera son los músculos intrínsecos, ¿ok? En este corte frontal. Y hacia abajo, en relación a una vocal verdadera, partiendo del ligamento vocal, tenemos esto que es el cono elástico, ¿bien? Que termina en el borde inferior del cricoides y le da soporte al epitelio que está justo por debajo de la cuerda vocal verdadera. Entonces aquí tenemos cono elástico, ¿ok? Y esta es la membrana cuadrangular. ¿Vieron? Por fuera de la zona aritenoepiglótica. Ok. Entonces, cuerda vestibular o simplemente cuerda vocal falsa, ¿okay? Cuerda vocal verdadera. Entonces, pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, pliegue vocal verdadero o pliegue vocal verdadero, cuerda vocal verdadera, inferior. ¿Ok? Y por debajo de ese piso medio tenemos la parte inferior de la laringe. ¿Ok? Esto de aquí. O sea, justo por debajo de la zona donde se fija el cono elástico. Las cuerdas vocales constan de el ligamento vocal, el cono elástico, les he mencionado, y las fibras musculares. En este caso, el músculo vocal, cubiertas de una mucosa. Y esta mucosa tiene un epitelio de tipo poliestratificado plano, no queratinizado. No es epitelio respiratorio, ¿ok? Por la función que cumple. Hay un orificio entre las cuerdas vocales. Ese orificio es la hendidura glótica, que es la zona más estrecha de la laringe, muchachos, en el plano medio, en el piso medio de la laringe. Tenemos la hendidura glótica, no es más que el espacio que separa a las dos cuerdas vocales verdaderas. ¿Okay? La glotis, o hendidura glótica en este caso, varía de forma según la posición de las cuerdas vocales. ¿Okay? Entonces, la glotis, o la hendidura glótica, no la glotis propiamente dicho, sino la hendidura glótica, va a depender del momento fonatorio, si está en abducción o está en aducción las cuerdas vocales. ¿Okay? Y siempre va a ser en la zona más estrecha de la vía respiratoria. El piso inferior, que mencioné hace ratito, es el espacio subglótico, pues. Todo lo que encuentra por debajo de la zona de las cuerdas vocales verdaderas y, por supuesto, el cono elástico. Toda esa zona es la subglótica. La subglotis es lo que queda por debajo de la cuerda vocal. Entonces son los tres pisos.
Entonces tenemos primer punto el vestíbulo, la zona glótica y la zona subglótica. ¿Okay? Y esta foto que están viendo aquí, muchachos, tienen que aprenderse la memoria, porque esta foto tienen que aprenderla de aquí hasta toda su vida de aplicación médica. ¿Okay? Ustedes no pueden llegar a ningún otro nivel sin saber identificar las estructuras que se encuentran en esta vía, en esta foto que estamos viendo aquí, que es una foto de una laringoscopia. ¿Ok? De modo que usted tiene que inmediatamente identificar cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. ¿Ok? Se cuenta, aquí tenemos a la lengua. Esta es la epiglotis. Por lo tanto, esta es la parte anterior. La hendidura glótica, se cuenta que los pies vocales, que aquí se ven nacarados, es así como se ve el epitelio de las cuerdas vocales verdaderos. ¿Ok? Esta es el pliegue vestibular, que son las cuerdas vocales falsas, que tienen un color completamente distinto al de las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales verdaderas se ven nacaradas. ¿Por qué? Por el tipo de epitelio que tienen. Y porque no se ve su vascularidad por el tipo de epitelio que tienen. En cambio, las cuerdas vocales falsas, que son los pliegues vestibulares, se ven rosadas. Se ven bien rosadas porque es un epitelio muy delgado. El epitelio respiratorio que cubre a estas cuerdas vocales falsas. Y que se ve claramente la irrigación de este pliegue vocal falso. A diferencia del pliegue vocal verdadero. Entonces, miren, es como una punta de flecha que va hacia adelante. Así se abre la cuerda vocal. Recuerda que el aritenoide está en la parte posterior. ¿Ok? Y es el aritenoide el que se abre y se cierra, el que se acerca y se aleja de la línea media. Porque el punto, el ángulo posterior de las láminas del cartílago tiroideo está en la parte anterior. Por lo tanto, esto es fijo. No hay manera de que esto cambie. ¿Ok? La V, o sea, punta de flecha, mira hacia adelante y se abre la parte posterior. O sea, hay aducción o aducción en función del aritenoide y el aritenoide está atrás. ¿Ok? Esta es la escotadura intraaritenoidea. Este es el cartílago corniculado. Este es el cartílago cuneiforme. ¿Ok? Y este es el pliegue aritenoepiglótico. ¿Está claro? Por lo tanto, esto que está aquí debe ser la entrada ya al esófago. ¿Bien? ¿Dónde está la flecha? Entonces ustedes ya tienen esta capacidad de entender esta foto endoscópica. Sí, muchachos. Entonces los pliegues epiglóticos justo aquí, o sea, las llamadas valléculas, ¿sí? Así como está esa foto ahí, le va a salir en el examen. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que saber qué es la parte anterior, qué es la parte posterior, cuál es la parte derecha y cuál es la parte izquierda. ¿Sí está claro? Así que ya saben. A identificar esta foto. Esto es uno de los objetivos de esta clase. Entonces, por cosa que viene el laringo, lo más importante es esto. Que ustedes sepan, ven una laringoscopia, qué es cada cosa ahí. Y aquí, por supuesto, vemos la continuidad, que es ya la tráquea, ¿no? Y sus cartílagos, cómo se ven desde el punto de vista de la luz de la tráquea. Miren cómo se ven. Es la diferencia. Entonces, ya saben. ¿Sí me escucharon? ¿Aló? ¿Me escucharon? Muchachos. Yo lo escucho. Ok, exacto. Entonces ya saben que esta foto que está aquí, tienen que aprendérsela de memoria, ¿ok? Eso forma parte del examen. Miren, cuerdas vocales verdaderas, miren cómo se ve la hendidura, que se abre hacia atrás, ¿okay? Y la punta de flecha mira hacia adelante. Es un punto de es la epiglotis, el pliegue glosoepiglotis, esta es la lengua aquí en la parte anterior, ¿vieron? Y hacia acá tiene que tener el esófago. Los senos piriformes, de ambos lados, y la continuación los senos piriformes con el esófago aquí en la parte posterior. ¿Sí? Ok. Bien, entonces lo vemos aquí, aquí se ve muy bien la cuerda vocal verdadera, ¿vieron? Que es la más medial, y cómo se ve la diferencia. Miren aquí cómo se ve, la coloración es distinta. Está nacarado aquí. Ya saben por qué, por el epitelio, ¿ven? Bien. Irrigación de la laringe, arteria laringe superior, rama de la arteria tiroidea superior, arteria laringe inferior, rama de tiroidea inferior, ¿ok? Su drenaje venoso, vena laringe superior, vena tiroidea superior, laringe inferior, vena tiroidea inferior. O sea, sigue el mismo camino que llevan las arterias. ¿Ok? Inervación, nervio laringe superior,
nervio laríngeo interno, sensitivo autonómico, nervio laríngeo interno, rama motora, que va a dónde? A la rama, al músculo cricotiroideo, ¿ok? Esta rama externa. Y el laringio recurrente, que es tanto motor y sensitivo, y el ejecutivo motor va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo que está inervado por la rama externa del laringio superior. ¿Ok? Ahí tienen otra vez el laringio interno, que se mete, atraviesa la membrana tiroidea, eso recuérdenlo siempre, atraviesa la membrana tiroidea, y es una pregunta de examen, ¿ok? La rama interna del laringio superior, la rama externa del laringio superior, que son ramas del vago, ¿ahora se acuerdan? Es el que va a inervar al músculo cricotiroideo, que es el que da los tonos altos. Si el paciente le lesiona la rama externa del laringio superior, no va a poder cantar, no va a poder elevar el tono de voz, no va a poder con los agudos, no va a proyectar la voz. Y el nervio laringio recurrente, tanto derecho como izquierdo, cómo se mete dentro de la laringe, atraviesa, del cricoideo aquí, la única manera es que cortamos la lámina del cartílago tiroideo y vemos cómo se distribuyen los músculos intrínsecos de la laringe, ¿okay? El laringio recurrente o inferior. Bien, drenaje linfático por encima de las cuerdas vocales, ganglios linfáticos cervicales profundos superiores, por debajo de las cuerdas vocales, ganglios linfáticos profundos inferiores, a través de los prelaringeos, traqueales y paratraqueales. Okay, ahí ven el esquema de dirección del flujo del linfático. Okay. Bien. Orientación clínica, casi ahogamiento, asfixia mecánica. Miren ahí. Esto representa un cuerpo extraño que se tragó una persona y se enclavó pasó del atrito laringio, se enclavó en el vestíbulo, se quedó pegado en la zona más estrecha, a nivel de la glotis. ¿Okay? Se llama maniobra de Heimlich. Esta maniobra, no sé si la han visto alguna vez, usted se pone por detrás del paciente, coloca los puños agarrados por debajo del epigastrio, eleva al paciente y esa presión hace que aumente la presión de todo el tórax y pueda expulsar a ese cuerpo extraño que quedó pegado en la glotis. Esa maniobra salvadora, ¿ok? Miren el mecanismo, cómo se da. Aumentó la presión dentro del abdomen, aumentó la presión hacia el tórax y esa presión interna en la vía respiratoria hace que ese cuerpo extraño pueda ser expulsado de manera efectiva. Cuando esto no ocurre, bueno, no queda otra que abrirte hacia una traqueostomía, pues el paciente se muere. ¿Ok? Laringoscopia directa e indirecta. Esta es una laringoscopia indirecta. ¿Ok? Ahí usted ve cómo le ponen un espejito aquí, ¿bien? En la orofaringe. Se observa hacia la laringe y de manera indirecta vemos las estructuras si están bien o están mal a nivel de la laringe. Si hay algún tumor, si hay alguna parálisis de la cuerda vocal, que usted la ve diferente a la del otro lado, etcétera. ¿Ok? Pero igual, pues lo que yo les decía, lo que se ve hacia la punta de la flecha es la parte anterior. En este tipo de laringoscopia, la cosa se ve al contrario, ¿no? Bien. Se cuenta cómo estamos viendo la parte anterior, la estamos viendo hacia atrás. Y la parte posterior la estamos viendo hacia adelante, porque por eso se llama laringoscopia indirecta. ¿Ok? Es la que se hace con este espejito. Pero también hay una que se hace con un endoscopio de fibra óptica y esa se llama laringoscopia directa. Entonces ve todo como es. ¿Ves? Entró y ve dónde está cada estructura. Este es un momento de la fonación, de apertura de las cuerdas vocales y de cierre de la cuerda vocal. Pero las cuerdas vocales verdaderas las ven nacaradas. Aquí en aducción y aquí en abducción. Bien, igual, te cuenta que podemos identificar cuál es la parte anterior y cuál es la posterior. Esta es la posterior, que es donde se abre la V esta, ¿no? Y la anterior, que es el punto de la flecha, hacia adelante. O sea que el esófago está por aquí. ¿Ok? Y la epiglotis está por aquí. ¿Ok? Aquí en aducción completamente, igual, la parte posterior y la parte anterior. ¿Okay? Esta es una laringoscopia directa. Síntomas, aplicación clínica, pues síntomas que se pueden ver en el paciente en relación con la laringe, disfonía y tos, edema de glotis, que es cuando se edematiza o se hincha las cuerdas vocales,
bien por cualquier razón, bien sea por un problema anafiláctico, paciente que hizo una reacción alérgica a algún antígeno, y al hincharse las cuerdas vocales, como es un espacio tan cercano, se une la cuerda vocal de un lado con la otra y cierra la vía aérea. Recuerda que es la zona más estrecha, el paciente puede morir ahogado por eso, asfixiado, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Esto lo vimos ya. Ok. Cricotirotomía, aquí, de urgencia. Bien, miren aquí el espacio que yo les decía, la membrana cricotiroidea. Es una traqueostomía. La traqueostomía es un poquito más abajo en la tráquea. Está en la membrana cricotiroidea. ¿Por qué razón se hace ahí? Porque las cuerdas vocales están por encima de ese punto. Entonces, si la obstrucción es aquí, pues la zona pues, más estrecha, yo puedo abordar la vía aérea por aquí sin problema. ¿Ok? Bien. Y meto un traqueostomo ahí para que el paciente respire. O una sondita, cualquier tipo de sondita también. Bien, ahí se ve el procedimiento. Miren cómo metieron el traqueostomo aquí, hacia la tráquea, para que el paciente pueda respirar. Ok, bueno, yo creo que con esto terminamos hoy. Vamos a retomar mañana, ¿vieron? Mañana, como a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Con esto yo creo que terminamos ya, perdón. Un segundito. Un segundo. A ver, un momentico aquí. Ahí estamos donde. Es largo, ¿no? Han estado leyendo, me imagino. Ya lo que no, bueno, lo que nos queda es una tontería, porque lo que nos queda aquí es hablar de la subclavia, hablar de los hiatos escalénicos, ¿qué más? Y de los músculos profundos del cuello, ¿ok? Entonces eso lo terminamos mañana a la tarde, muchachos. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bien. Bien, yo creo que estamos bien. A A las ver, 3. sí, como las 3. Creo que sí, porque ya hemos hecho bastante hoy. Y ya lo que falta es que ya atrás. Lo que pasa es que queda también la parte de tórax, que es largo, ¿oyeron? Bastante largo. Es sumamente largo. Eso aquí lleva, sí. Ya, un momentico.